Luego de que la señora Nadine Heredia ha descartado postular a la presidencia en el 2016, ¿qué nuevos escenarios se abren para el gobierno y para la oposición, sobre todo en un contexto en el que se espera que este 28 el presidente ofrezca un mensaje a la nación de concertación y en el cual se reconecten algunas fibras sensibles de confianza que se han ido perdiendo, sobre todo en este primer semestre? Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, está con nosotros. Alfredo, un tremendo gusto tenerte aquí. Gracias por venir. Buenos días. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con la declaración de Nadine Heredia? Bueno, en primer lugar, yo creo que gana ella porque recupera, digamos, una legitimidad como una persona democrática que empezaba a ser cuestionada con esta imagen de que estaba, pues, trabajando por una candidatura que era ilegal, ¿no? También gana la principal opción de la oposición, que es Keiko Fujimori. Me parece que ella sale fortalecida en la medida en que si se forzaba pues una elección con Nadine Heredia, había una rival de polendas, ¿no? Keiko, en cambio, ahora aparece como más sola en el escenario. ¿Por el género lo dices? No solamente por el género, sino que cuando hemos hecho las distintas encuestadoras preguntas de intención de voto, ellas dos aparecían como las favoritas, ¿no? Al salir una de las opciones, la otra se queda pues más sola en la punta de la carrera, ¿no? Lo cual no quiere decir mucho porque faltan 3 años, pero por lo menos en este momento hay un beneficio, digamos, para ella, ¿no? Tal vez Alan García pierde algo, porque Alan García estaba construyendo su defensa en el tema de los narcoindultos con la reelección conyugal, ¿no? Y entonces cualquier investigación que se hacía sobre su gobierno era percibida como un esfuerzo, digamos, de sacarlo de juego, ¿no? Tratar de inhabilitarlo para poder empujar la elección eventual de Nadine. Ahora que ella ya no es candidata, ese argumento se desinfló. Por supuesto, en teorías, el camino le queda abierto para hacer él una alternativa a Keiko Fujimori, ¿no? Sin embargo, me parece que en este primer momento queda un poquito, digamos, fuera de juego, ¿no? Pierde García, pero de alguna forma le tendríamos que reconocer la paternidad de este término reelección conyugal. Sin duda, él impuso el término, pero creo que el conjunto de la sociedad, y en especial la prensa, ¿no? Han sido los que más han empujado a que Nadine anuncie su decisión temprano, ¿no? Porque de repente el plan de la pareja presidencial era dejar la decisión para más adelante, ¿no? Lo que ha ocurrido es que ya se ha anunciado con mucha claridad. Ella, si alguna virtud tiene, es que cuando quiere habla muy claro, ¿no? Y ha anunciado que no va a ser candidata y de manera bastante creíble, ¿no? Ahora, con esta declaración dices que de alguna forma recupera algún cierto protagonismo, pero ¿puede recuperar puntos también ella y por defecto su esposo? Bueno, eso está por verse, ¿no? Está por verse y no va a ser tan fácil de medir porque a su vez estamos viviendo un contexto de bastante turbulencia en las calles, ¿no? Entonces, cuando hay sectores como algunos empleados públicos, ¿no? Que están preocupados por el proyecto por la ley de servir, ¿no? El sector, digamos, de los universitarios, que le preocupa el proyecto de ley de reforma del sistema universitario. Hay además los temas de siempre, seguridad ciudadana, etcétera, un cierto desgaste del gabinete ministerial. Entonces, las próximas encuestas no sabemos si la decisión de Nadine va a ayudar a recuperar el apoyo al gobierno o, en todo caso, a frenar una eventual caída mayor. Te iba a decir eso, puede ser que la frene un poco. Así es, así es. No está tan claro por eso cuál es el efecto sobre Ollanta y sobre el gobierno de esta decisión. En todo caso, también es una interrogante cuál es el efecto sobre el Partido Nacionalista, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que se quedaron sin una posible candidata y ahora están en una situación compleja, ¿no? Que es encontrar a alguien que los pueda representar adecuadamente
en el futuro, en las elecciones del 2016. Sin embargo, bueno, es temprano y todavía es quizá prematuro especular, porque también se puede pensar en algún aliado, por ejemplo, ¿no? Ahora, mientras la oposición o García andan buscando un nuevo estribillo, ya que la relación conyugal ha pasado a mejor vida, por lo menos por ahora, ¿crees que los gastos de la Contraloría, este informe que se ha hecho público en los últimos días, va a ser lo que los opositores, por lo menos transitoriamente, le van a reclamar al gobierno? Sin duda van a continuar con ese tema. Sin embargo, ahí hay un riesgo de boomerang, porque creo que para la opinión pública ya Nadine dio el gesto más importante, que es decir, que no va a ser candidata, ¿no? Entonces, la investigación continua sobre estos asuntos puede ser vista como un ensañamiento, ¿no? Porque finalmente la población sí le gusta verla a ella, digamos, en las calles, en las plazas, apoyando al gobierno, ¿no? Entonces, que se cuestione mucho su participación en ese campo, si bien puede haber argumentos legales para hacerlo, puede ser percibido como un ensañamiento. ¿Quieres decir entonces que hay una suerte de reenganche de Nadine con la gente? Yo creo que sí, porque el gesto principal ya lo dio, ¿no? Y la población, hay un amplio sector de la población, obviamente no es toda, ¿no? Pero hay un amplio sector que sí la siente muy importante en el gobierno, la siente muy cercana a la sociedad, es carismática y además algunos, quizá otros, no necesariamente los mismos, también valoran su influencia, ¿no?, en ciertas decisiones. Con el anuncio de Nadine, recientemente el premier Jiménez ha ratificado a Castilla en el MEF. Desde Palacio parecen emitirse mensajes que intentan reconectar con la gente, reconectar esto que yo decía en la presentación, estas fibras sensibles de confianza que, de acuerdo a un sondeo que ha aparecido ayer, Pulso Perú, parece que se ha perdido. Es decir, la gente está desconfiando del Ejecutivo, del Gobierno. ¿Estos anuncios son una aproximación a esa recuperación de confianza? ¿Qué otras cosas tiene que hacer el gobierno en adelante? Yo creo que lo que el gobierno tiene que hacer en adelante es hacer su mejor esfuerzo para gobernar bien, ¿no? No creo que debería preocuparse tanto por la popularidad. O sea, a mitad de gobierno contar con 40% de aprobación, que es más o menos en lo que anda, para los estándares nacionales es bastante aceptable y se puede, digamos, navegar con 40% un par de años sin mayor problema, ¿no? Lo que al final la gente va a juzgar al final de su gobierno, y para una eventual elección futura, digamos, el 2021, etcétera, es qué tal funcionaron los 5 años, ¿no? Cuánto creció el país, cuánto se redujo la pobreza, cuánto mejoró la calidad de la educación, la seguridad ciudadana. Entonces, creo que tienen que trabajar ya pensando más en el mediano plazo que en el corto plazo. Y hay temas muy importantes que sí está el gobierno enfrentando y que vale la pena que siga adelante, como es este tema de la reforma de la administración pública. Este es un viejo tema, ¿no?, la reforma que está empujando a servir, que puede ser que requiera algunos ajustes, pero en todo caso no hay duda que el Perú necesita un Estado que funcione mejor y una administración pública más profesional, ¿no?, cosa que solamente se da actualmente en ciertas islas del Estado, pero no en el conjunto. Entonces, esta ley es una de las, digamos, hasta el momento me parece que es la reforma más importante que está emprendiendo el gobierno y que sí le va a generar naturalmente algunas protestas de algunos sectores que no comprenden la ley o que se pueden sentir perjudicados, pero para el conjunto de la sociedad es favorable. Entonces es una pelea que va a tener que pelear, aunque le cueste transitoriamente algunos puntos de popularidad, ¿no? Y el anuncio de Castilla en el MEF hace que los inversionistas, el empresariado, que es sumamente sensible después de lo de Repsol, sobre todo que hasta ahora se vive la resaca, pueda tender puentes con el gobierno. Bueno, el gobierno ya ha hecho esfuerzos por tender puentes post-Repsol, ¿no? Ha tenido varios gestos, ¿no?, reuniéndose con la CONFIEP, con la Asociación Nacional de Industrias. Ciertamente... Pero la cosa todavía está ahí. Así es, ciertamente Miguel Castilla termina siendo hoy para un sector del empresariado el garante, digamos, que tiene el gobierno, ¿no?, de la continuación de una política económica sensata. Sin embargo, digamos, creo que hay que darle, digamos, el beneficio de la duda, en el sentido de que el presidente también ha dado varias expresiones, y la primera dama, que también es influyente, en el sentido de que
por ese lado no deberíamos preocuparnos, ¿no? Incluso si eventualmente saliera Castilla, porque de repente continúa ahora, pero sale dentro de 6 meses, mi impresión es que sería reemplazado por alguien de un perfil similar, ¿no? Yo no veo razones para pensar que va a haber un bandazo hacia el otro lado. Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, está con nosotros. Tenemos una segunda parte para seguir conversando, sobre todo con este nuevo frente que el gobierno se ha abierto, aparentemente de manera decidida y no sé si sabiendo todo lo que le iba a costar. La izquierda. La izquierda es su principal opositor hoy en día, ¿quién lo diría? Y ya lo tiene en las calles. La marcha del 4 de julio fue el primer paso que ha dado la izquierda de una serie de marchas que se anuncian en estos días contra el gobierno. ¿Cómo debe enfrentar el presidente Humala esta situación? Lo conversamos en la segunda parte con Alfredo Torres, que está en Buenos Días Perú, 8:19, volvemos.